Santiago, soy Luis Novarecio con Rosario Ayerdi y Carlos Burgueño, te saludamos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Luis y Mesa? Bien, acá trabajando desde temprano acá en la oficina. ¿Cuándo se estima que se hará el anuncio para saber cómo se sigue después del domingo 31? No, después del domingo 31 se sigue con las medidas del semáforo epidemiológico. Si se acuerdan bien, nosotros tenemos una serie de parámetros objetivos que era alarma epidemiológica, alto riesgo epidemiológico, riesgo medio, etcétera, bajo, donde cada una de esos parámetros objetivos son a partir de la ocupación de unidades de terapia intensiva o la tasa de incidencia de los casos acumulados en los últimos 14 días. Esos son los parámetros que se toman para que cada uno esté, o que cada departamento o provincia esté en alguna de estos parámetros objetivos que son de alarma, alto riesgo, etcétera. Ahí también se detalla cuáles son las actividades que no se pueden llevar adelante, que son actividades que quedan suspendidas mientras esté en ese tipo de situación epidemiológica y sanitaria. Así que a partir del 31, en realidad, hasta el 11 de junio se continúa con esos parámetros objetivos, que son también los parámetros objetivos que se están debatiendo en el Congreso de la Nación, el proyecto de ley que hemos enviado. Es decir, para tratar de graficarlo, el día lunes que viene, en el AMBA volveríamos a la situación anterior al sábado pasado. Claro. Exactamente. Bien, es decir, no esta restricción complicada, y ahí la pregunta específica, que siempre fue la piedra de la discordia, es: Capital dice volver a las clases presenciales. Bueno, eso según la normativa nacional, hay que ver en qué situación epidemiológica está la Ciudad de Buenos Aires, porque si está en alarma epidemiológica, no debe. Las clases deberían ser virtuales. Claro. Hoy, digamos, estoy así, a ojo, mirándolo en borrador, con los números que tenemos hoy, estamos en alarma en la capital. Sí, en ambas sí. En ambas todavía estamos en alarma. Por lo cual no deberían volver las clases presenciales a partir de hoy estamos en alarma epidemiológica en la zona del AMBA y en varias provincias más, y en varias ciudades más, sobre todo en conglomerados, ¿no? Cafiero, ¿cuál es la evaluación que se hace? Hoy es el primer día hábil del confinamiento total que rige desde el viernes de la semana pasada, pero ¿cuál es la primera evaluación que se hace de los controles y del confinamiento? Mira, en líneas generales hubo un acatamiento muy mayoritario. Siempre hay casos, naturalmente, pero en líneas generales hubo un acatamiento muy mayoritario. Son los que se cuidan y los que cuidan a terceros que los pocos que tratan de buscar atajos o de negar la pandemia. Me parece que se trabajó de un modo coordinado. Creo que sirvió mucho la toma de decisiones acompañada por gobernadores, gobernadoras y el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, porque eso facilita la coordinación de los controles y eso hace efectiva las medidas. Así que, en definitiva, haber logrado esos acuerdos políticos durante la semana pasada sirvieron para llevar adelante las medidas y que sean más eficientes. Estaba viendo respecto de las ayudas que ya se anunciaron con los Repro, en la ciudad de Rosario, en mi ciudad, la Asociación de Bares y Restaurantes acaban de anunciar que no van a pagar más ni los impuestos ni las tasas, pues no están en condiciones de afrontar estos gastos. Primero, una reacción con esto, y lo otro, si se puede pensar en alguna otra ayuda. Los impuestos, bueno, no sé, serán impuestos municipales, eso deberán ver con el gobierno municipal. Lo que ha hecho el Estado Nacional son políticas macro para todo el territorio nacional, y donde se ha avanzado en incluso ajustar a la realidad de los comerciantes y de los gastronómicos todas las herramientas de política pública que teníamos. No solo se han diferido las contribuciones patronales, sino que también lo que se ha hecho es avanzar en este programa, que es el programa de recuperación productiva, y ampliarlo, no solo en el monto de 18.000 pesos a 22.000 pesos, sino también avanzar en la metodología. Hoy, aquel bar que tiene pocos empleados, también el titular del bar puede cobrar esta suma de dinero, no solo ayudándolo a pagar los salarios de sus empleados, sino también él
consiguiendo algunos recursos como para poder afrontar este momento de restricciones, que evidentemente nosotros somos muy conscientes de que son restricciones que le traen dificultades, sobre todo a esos sectores que nosotros definimos como sectores críticos, y los venimos acompañando desde el año pasado. Naturalmente que venimos tratando de ampliar y avanzar en estas políticas. Pensá también que el 95%, estoy hablando de los salarios, 400.000 salarios que se van a pagar desde el Estado Nacional al sector privado a partir de este programa. Son aproximadamente 400.000 del mes de abril. El 95% de los que solicitaron el trámite lo consiguieron, o sea, de los que solicitaron el programa lo consiguieron, es decir, es un programa que es de fácil acceso. Tenemos y pensamos que con las medidas que hemos tomado y que se han tomado en el resto del territorio nacional, para los salarios de mayo va a haber una mayor cantidad de comerciantes y empresarios abarcados. Cafiero, usted recién hablaba del acompañamiento de los gobernadores y le pregunto por lo que puede llegar a suceder en Santa Fe a partir del 31 de mayo, si tienen que seguir para ustedes el confinamiento, si la saturación del sistema de salud en esta provincia dejó o se tradujo en la imagen más dramática, creo yo, de la pandemia, que fue la imagen de Lara. Perotti dijo, se levanta el confinamiento el 31 de mayo, ¿tiene que seguir en alarma y tiene que seguir en fase 1? A ver, por eso, alarma no es fase 1, alarma es, ya lo de las fases, digamos, es otra etapa. Lo que estamos en la actualidad. Por lo menos lo que, claro, después las provincias adaptan y quizás ellos tienen instancias de fases. Las provincias siempre tienen posibilidad de adicionar medidas a las medidas nacionales. Estos siempre estuvieron facultados, los gobernadores, gobernadoras y el jefe de gobierno de la ciudad, siempre estuvieron facultados a tomar medidas adicionales que consideraran que había que tomar. Eso está en el DNU, digamos, eso está en las medidas que se tomaron. Las medidas que toma el gobierno nacional son de orden nacional, y fundamentalmente lo que toma son parámetros objetivos, y sobre esos parámetros objetivos, bueno, si usted está, lo que dice, si usted está en esta situación, es decir, tiene tanta tasa de ocupación, tiene tanto registro de casos con respecto a 14 días para atrás, tiene esta tasa de incidencia, bueno, está en esta situación epidemiológica, con lo cual debe tomar todas estas medidas, y estas acciones y estas actividades no se pueden realizar. Eso es lo que marca el decreto de necesidad de urgencia, y eso es lo que también se está debatiendo en el Congreso, que es lo que incorpora la ley. Así que, en definitiva, esos parámetros objetivos ya no son discutibles, hay que cumplirlos. Estamos hablando con Santiago Cafiero, el jefe de gabinete. AstraZeneca había prometido la llegada de entre 3 y 4 millones de dosis antes de fin de mes. Hasta ahora ha llegado 1 millón aproximadamente, para hacer número redondo. ¿Está garantizado que llegue el resto prometido? Sí, un poco menos de 1 millón llegó. Sí, 800 y pico mil creo que son. Por eso. No puedo encontrar acá el número. Claro, no hay que confundir, porque las que recibimos a partir del fondo COVAX, esas no computan en esas 3.900.000 que se comprometió AstraZeneca. Claro. Ahora tenemos estas que han llegado, y bueno, y durante esta semana, durante estos días y el lunes quizás, estaremos recibiendo las otras. Bien. O sea, las otras cantidades. O sea, se aspira a llegar a 3 millones y pico de dosis de AstraZeneca antes de fin de mes. Sí, claro, no, vamos a llegar. Mira, realmente acá yo por lo menos son 2 datos que yo destaco mucho. Del domingo acá se recibieron, el país recibió el envío de vacunas récord desde que estamos en la pandemia. Van a ser 2,5 millones de vacunas. Esta tarde llegan 500.000 Sputnik más que están en vuelo, así que, y esas Sputnik también traen una parte de componente 1 y otra parte de componente 2 para ir cerrando esquemas de vacunación, cosa que es importante, que sé que tenía a mucha gente preocupada, pero nosotros venimos avanzando también las negociaciones para ir trayendo todos los componentes de las vacunas y que se puedan ir cerrando los esquemas y que se complete la inmunización. Y son 2,5 millones de vacunas del domingo hasta acá. La verdad que es un gran esfuerzo que se hizo, se están distribuyendo en todas las provincias,
a partir del día de hoy hasta el viernes se están distribuyendo en todas las provincias argentinas las vacunas para que continúe esta campaña de vacunación. Y cuando llegan vacunas, la verdad, la gran mayoría de los argentinos y argentinas, la gran mayoría, la inmensa mayoría, tiene esperanza, tiene mucha esperanza. Y hay otra minoría que tiene odio, que le despierta odio. Pero bueno, nosotros trabajamos para poder dar vuelta a la página de la vacuna. ¿A qué minoría ¿A qué minoría se refiere? No, bueno, hay ciertas minorías y hasta incluso vinculadas también a Juntos por el Cambio o al PRO fundamentalmente, que están permanentemente generando incertidumbre, generando dudas, permanentemente generando un discurso de odio que después se manifiesta en la calle, lamentablemente. Yo creo que hay los terraplanistas, como la médica que acabamos de entrevistar, que es insólito y que no se puede creer, digo que siguen discutiendo si la Tierra es redonda o no, estamos de acuerdo. Ahora digo, esto ya sé que vamos a Pfizer y etcétera, etcétera. ¿No sería hora de que el gobierno dijera qué pasó con Pfizer para dejar de lucubrar si hubo pedido soborno o no? No, nunca dijimos qué pasó. No, ¿por qué no se negoció? Se negoció. Ginés González García lo explicó 200 veces eso. A ver, igualmente yo vuelvo a insistir. ¿Podrías explicarme por 201 vez por qué no tengo ningún inconveniente? No tengo ningún inconveniente. Mirá, primero quiero ir para atrás, porque esto es lo que te quería decir, que es otro de los puntos que me parece que es importante destacar, que creo que nos tiene que poner la autoestima argentina donde tiene que estar, donde corresponde, que no nos pisoteen nuevamente y sistemáticamente nuestra autoestima. Me parece que no tenemos que dejar eso. Insisto con esto, la llegada de vacunas es una llegada de esperanza, y por otro lado, que ya llegaron vacunas donde la fabricación se hace acá, el componente principal de la vacuna es producción nacional. Me parece que ese es un tema que lamentablemente pasa casi inadvertido, pero hay muy pocos países en el mundo que estén logrando lo que estamos logrando nosotros como país. Y eso no es un esfuerzo de un gobierno, yo no quiero eso, ni mucho menos, no. Me parece sí que es el esfuerzo de la ciencia argentina, me parece sí que es el esfuerzo de la educación pública, de la inversión que se hace en este país en el sistema científico nacional. Entonces, en ese sentido también me parecía que era importante. Con respecto a lo de a esto que estábamos hablando, mirá, yo no sé a quién entrevistaste antes, pero cuando vos sembrás odio, cosechás odiadores, es así. Entonces, lo que ha hecho Juntos por el Cambio en infinidad de situaciones es sembrar odio, y después se cosechan odiadores. Yo preferiría avanzar sobre el tema. El exministro Ginés González García dijo que pusieron condiciones inaceptables. Yo nunca escuché, ni una ni 200 veces. ¿Cuáles fueron las condiciones inaceptables? No, mirá. No, inaceptables. A ver, el punto es el siguiente. Pfizer exigió condiciones que no se amoldaban a la ley que nosotros, que votó el Congreso. El Congreso votó una ley. ¿Cuáles condiciones? No, el Congreso votó una ley en noviembre del año pasado, que se promulgó, con el voto de la oposición también. Esa ley marcaba parámetros contractuales, que después se tenían que volcar en parámetros contractuales. Bueno, esos parámetros contractuales, para muchos laboratorios con los que venimos firmando se pudo avanzar, y con Pfizer no se pudo avanzar. ¿Pero es la cláusula Cecilia Moró de negligencia la que no aceptó Pfizer? No es Cecilia Moró, es una cláusula que votó el Congreso de la Nación, y no es Cecilia Moró. Pero bueno, no importa, lo que fuera. Pfizer no aceptó. Vos lo personalizás. No, pero lo introdujo ella. Le estoy dando la chapa de que introdujo ella la cláusula. Muchísimas veces la ley de la Rúa del deporte, la ley Cafiero de tal cosa. Pero digo, la pregunta mía concretamente es, ¿Pfizer no aceptó que en la ley dijese que respondían ante caso de negligencia? Claro, la palabra negligencia siempre fue una dificultad con Pfizer para avanzar en la contratación. Bueno, es la primera, perdón, pero digo, acá está Rosario, es la primera vez que alguien lo dice negro sobre blanco. Lo dijo el exministro, lo dijo muchas veces. Lo habrá dicho en privado. En público nunca se dijo que la piedra del escándalo fue que no aceptaban que la ley previese la responsabilidad frente a negligencia. Bueno, frente a esto, ¿se está avanzando para que puedan negociar? Frente a esto, ¿qué hizo la Argentina? Ahí está.
Nunca frente a esto, ¿qué hizo la Argentina? ¿Qué hizo el gobierno? Está bien, lo que hizo el Congreso de la Nación. Está bien. No, pero el Congreso, todo el gobierno. Yo digo, hoy la ley está igual. El gobierno, frente a esto, ¿qué hizo el gobierno con el laboratorio Pfizer? Avanzó, trató de avanzar, hizo negociaciones, continuó negociando y nunca se cerró la puerta de la negociación. El gobierno argentino nunca hizo eso. Está bien, pero ahí hay un problema. Nunca. Porque si la ley sigue siendo la misma, o sea, lo que tenemos que decir es Pfizer no vamos a tener vacuna de Pfizer salvo que modifiquen la ley. Bueno, a ver, te vuelvo a insistir con esto. La negociación es una negociación, primero es una negociación que se hace en el marco de la confidencialidad y son negociaciones que se vienen haciendo independientemente de las modificaciones normativas. Se vino hablando con la empresa permanentemente y se continúa hablando permanentemente para tratar de buscar una solución. Claro. En definitiva, siempre la voluntad de la Argentina fue comprar a todos los laboratorios que tuvieran vacunas. Ahora, es mentira que había 13 millones de vacunas para traer a Argentina. Eso es mentira. No había 13 millones de vacunas, ni de Pfizer, ni de ningún laboratorio. Para ir para adelante, la Argentina... Porque te vuelvo a insistir con esto, mirá. Firmar contratos es muy fácil. El tema es que te entreguen las dosis que se firman. Está clarísimo. Pero digo, para que me quede claro, ¿el gobierno nacional está dispuesto a cambiar la ley para que Pfizer provea de vacunas? No, pero espera. No, el gobierno nacional es soberano. Nosotros tenemos por delante... el gobierno nacional es soberano. Nosotros tenemos por delante toda nuestra estrategia de vacunación y de adquisición de vacunas, que no depende de un solo laboratorio. No, pero por eso pregunto, sí, el argumento es el siguiente. Vos me dijiste, Pfizer no se adecua a lo que propone la ley del Congreso. Ergo, para que podamos recibir vacunas de Pfizer, ¿el gobierno está dispuesto a proponer al Congreso un cambio de la ley o no? El gobierno continuó siempre negociando con el laboratorio, con este y con todos los laboratorios. Ahora es un gobierno soberano que tiene sus normas y tiene sus reglas y avanza a partir de su constitución y de sus normas, que son votadas por sus representantes. Así que en definitiva, insisto con esto, mirá, no hay 13 millones de vacunas que estaban pendientes de que vengan a la Argentina. Eso nunca existió, eso no es verdad. ¿Se podrían haber firmado contratos? Sí, como se firmaron contratos con otros laboratorios, como también ese laboratorio firmó con otros países. Y fíjate cuál es, salvo en los países donde producen la vacuna, en el resto de los países han tenido dificultad para la entrega. Una cosa es dificultad y otra cosa es una entrega. ¿Están negociando con Johnson & Johnson? Con todos, claro. ¿Y en qué estado están esas negociaciones? Muy bien, y también cerramos la semana pasada con CanSino, que es otro laboratorio, donde también se hizo el ensayo clínico, también se hizo aquí, en Argentina, de la fase 3 durante el año pasado, así que nosotros no somos obcecados, ni mucho menos. Nosotros tenemos una instrucción precisa del presidente de ampliar las negociaciones necesarias para adquirir la mayoría de las vacunas que se puedan. Es así. Ahora, el cuello de botella de producción ya lo conocemos, ya lo hemos descrito. El cuello de botella en las entregas ya lo hemos descrito también infinidad de veces. Así todo, fíjate, que seguimos hablando de lo que falta, que naturalmente, y está bien, pero también hablemos de lo que llegó. Llegan 2 millones y medio de vacunas. La Argentina, mirá, para que tengamos parámetros, la Argentina ya está, durante esta semana, llegando al 20% de su población, al menos vacunada con una dosis. Europa, el promedio europeo es 35%, por ejemplo. Sí. Para tener un parámetro, y en el hemisferio sur, Argentina es, salvando Chile, que hizo una vacunación muy masiva, producto que consiguió la vacuna de Sinovac, y una provisión de esa vacuna china del laboratorio chino que le proveyó, digamos, una cantidad muy grande, entonces pudo vacunar al 50% de la población. Pero después de eso, bueno, Uruguay también, con lo mismo, el mismo laboratorio que le proveyó de una gran cantidad de vacunas, Sinovac, y después Argentina, vos fijate que está en una situación donde cuando uno hace un corte desde el punto de vista del hemisferio sur, lo que vas a ver es que evidentemente
se viene avanzando en una campaña de vacunación que es inédita en nuestro país y que nos tiene que encontrar también a todos, digamos, obviamente exigiendo lo que falta. Todos, es una obviedad que todos queremos más vacunas, eso es obvio. Con dos dosis hay solo el 5%, con 2 dosis hay solo el 5% de vacunados. Estamos en el lugar 68 del mundo. Sí, pero si vos seguís a los epidemiólogos de todos los países, no de Argentina solamente, justamente la métrica que más miran es la que al menos tengas una dosis, porque eso es lo que te permite bajar la mortalidad. Cafiero, ¿qué evaluación hace de las protestas y marchas de ayer, que claramente con diferentes consignas era muy fuerte contra el gobierno? A ver, nosotros venimos hace tiempo, desde las primeras marchas, insistiendo con que hay formas de reclamo que en pandemia son mucho más riesgosas. Ese tipo de reclamos ponen en riesgo a quienes están en la marcha y ponen en riesgo a terceros, así que siempre lo que hemos planteado es la necesidad de que existan otros mecanismos de demostrar que se está en contra de las medidas que se toman. Bueno, son medidas de cuidado las que se toman porque el presidente está pensando y guiado por pura y exclusivamente para salvar vidas. Tanto el presidente como la vicepresidenta trabajan diariamente con ese objetivo, no están pensando en la próxima elección. Bueno, de esto hay muchos dirigentes que no pueden decir lo mismo. El presidente hoy se reúne con Merkel para hablar sobre la deuda con el Club de París y también con el Fondo, y un sector del kirchnerismo, encabezado por Fernanda Vallejo, Zaffaroni, gremialistas, dice que no hay que pagar la deuda. ¿Baraja el gobierno de Alberto Fernández la posibilidad de suspender el pago de la deuda? Mira, el Frente de Todos es un espacio amplio y hay voces que son distintas, con posturas que son distintas. Eso es parte de nuestra fortaleza como espacio político, así que es bueno que se expresen todas esas voces. El presidente es el que toma las decisiones. ¿Baraja el presidente suspender el pago de la deuda? Mira, el presidente viene negociando y viene negociando, es su ministro de Economía, tanto con los organismos multilaterales de crédito como también con los países que son representantes de representantes de esas acciones, por ponerlo en algún punto. Así como nosotros hicimos durante el año pasado una reestructuración histórica del 99% de la deuda que nos había dado que habíamos heredado del macrismo. La palabra herencia parece que molesta, pero la verdad es que fue así. Pero aparte no lo heredó el gobierno, digamos, algo que tenemos todos los argentinos por delante. Por eso tengo que haber negociado y haber logrado esa reestructuración, y haberlo hecho en los tiempos que el gobierno se planteaba y no como planteaban los mismos endeudadores que había que resolver el tema. Eso le trajo a la Argentina un alivio de 37.700 millones de dólares, así que imagínate que es mejor negociar bien que negociar rápido. No, pero yo inevitablemente tengo que preguntarlo porque hay un sector del Frente de Todos que dice no paguemos. Insisto con mi pregunta por sí o por no. ¿Baraja el gobierno suspender el pago de la deuda? Pero te voy a repetir, si nosotros estamos con un diálogo constructivo con el Fondo y con un diálogo constructivo también con los países miembros del Club de París, con los países miembros del Club de París. Con lo cual venimos trabajando naturalmente en tratar de resolver un problema que, insisto, es un problema que a los argentinos no lo teníamos. Este es un tema que a partir del 2018 se inició Argentina un camino de acentuar el endeudamiento. Primero fue endeudamiento con Wall Street y con los privados, y después continuó un endeudamiento récord y acelerado con el Fondo Monetario Internacional a partir de las políticas de Mauricio Macri. Ese es el tema que tenemos nosotros por delante para resolver. Quiero avanzar. A mi pregunta la respuesta es no. A tu pregunta la respuesta es que claro, si venimos trabajando con ellos, ¿cómo vamos a hacer eso? Claro, no, pero parece una obcecación, pero digo, es para que lo tenga claro como definición del gobierno. No baraja suspender el pago de la deuda al gobierno. No, nosotros, insisto, a ver, venimos con un diálogo constructivo con las autoridades del fondo, venimos trabajando con ellos,
lo que tenemos por delante es la resolución de un problema de la Argentina, no un problema del gobierno. Y la resolución del problema de la Argentina es avanzar en poder resolver de fondo este endeudamiento que tenemos con plazos irrisorios que habría que afrontar según lo que nos dejó el macrismo. Lo que plantea parte de nuestro espacio es hacer un paréntesis, bueno, es parte de un debate que no está mal, pero lo que plantea parte de nuestro espacio es hacer un paréntesis durante la pandemia, bueno, es parte de la discusión. Nosotros venimos también planteándole al Fondo Monetario Internacional que necesitamos que se modifiquen ciertas prácticas y ese es todo el diálogo constructivo que venimos teniendo con ellos. Que está dentro de las herramientas de negociación el pedido de suspensión del pago de la deuda. No, a ver, nosotros estamos trabajando en tener un nuevo programa con el fondo. El programa que nos dejó el macrismo nos exige pagar, le exige pagar a la Argentina plata que no tiene, le exige pagar el nivel de endeudamiento que nos dejó Macri, nos exige pagar plata durante este año, el año que viene, dólares que la Argentina necesita destinarlo para su desarrollo económico. Entonces ahí está la discusión. La discusión es si logramos encontrar a partir de un diálogo constructivo un nuevo programa con el fondo. Bueno, ahí está la discusión y esa es parte un poco de todo el debate que se viene dando. Una parte la viene llevando adelante el ministro Guzmán, que viene trabajando desde el punto de vista técnico, y otra parte es una parte más política que la viene encabezando el presidente de la Nación, hablando con los líderes del mundo, tratando de resolver también la problemática. Y que se entienda la posición de la Argentina. La verdad que yo te entiendo, pero por eso te digo, uno cuando negocia tiene instrumentos y dice negocio, pero de ninguna manera manejo la posibilidad de suspender el pago de la deuda. O sí, por eso mi pregunta era tan insistente. A ver, trato de preguntarte personalmente. ¿Para vos es una herramienta la suspensión del pago de la deuda? No, pero espera. La Argentina no tiene que discutir ese tipo de cuestiones. La Argentina lo dice tu frente de todos. Yo no traje a colación. La Argentina, pero ya te lo contesté. La Argentina lo que tiene que discutir es cuál es el modelo de desarrollo que precisa. Y el modelo de desarrollo que precisa es un modelo de desarrollo donde nosotros tenemos que continuar con una política fiscal expansiva. Si nosotros necesitamos una política fiscal expansiva, es decir, duplicando como duplicamos el presupuesto en obra pública, ampliando el presupuesto en inclusión social, en AUH, en tarjeta alimentar, bueno, evidentemente, en algún lugar esos recursos no se pueden ir a los pagos de las deudas que contrajo el macrismo. Por eso, cuando nosotros planteamos como concepto, pero lo llevamos a la práctica, pero principalmente como conceptualmente planteamos, necesitamos tiempo para crecer y después poder pagar, bueno, de eso se trata. Bien. Mi compañero Hugo Balazona quiere hacerte una pregunta sobre... espera, ¿me querés decir algo del Senado? No, sí, la oposición está exigiendo que se presente en el Senado. ¿Se va a presentar? ¿Hay fecha y cuándo? ¿Que se presente quién? ¿Usted? ¿Cómo corresponde? Sí, yo tengo fecha ahora para junio. La semana que viene creo que voy al Senado a hacer la presentación del informe. ¿Han hablado con la vicepresidenta para que el bloque que responde a su liderazgo apoye a Rafecas? El candidato del gobierno es Daniel Rafecas. No hay una disociación con eso. ¿Pero el candidato de Cristina es Rafecas también? El candidato del gobierno es Rafecas, sí. ¿El de Cristina también? Cristina es parte del gobierno. No estaría pasando, ni siquiera poner a consideración el pliego, ¿no? Lo que pasa es que la oposición lo que viene haciendo es declara, por un lado, en los medios algo que después no sostiene el recinto. Eso es lo que viene sucediendo. Lo que pasa es que en el recinto no llegó porque Fernández Sagasti ni siquiera lo puso a consideración. Porque no, insisto, porque vos lo que tenés que hacer es generar un consenso previo. Si sabés que de antemano van a jugar a la política como lo vienen haciendo y tener una postura de obstrucción como viene teniendo la oposición tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, ahí obviamente que lo primero que hay que ver es si se tienen los votos para avanzar. Obviamente lo que se necesita ahí es que tanto
Daniel Rafecas tenga la posibilidad de expresar y de contar y comunicar cuál es el proyecto que tiene él para mejorar el acceso a la justicia, para mejorar el sistema de justicia en líneas generales desde el Ministerio Público Fiscal. Esa tarea es una tarea que quedó trunca porque la oposición obstruyó la impidió la posibilidad de dar ese debate durante el inicio de la gestión, y eso después quedó lamentablemente parado. Esa es una realidad. En paralelo está la modificación que estamos impulsando de lo que tiene que ver con el Ministerio Público Fiscal, pero es una modificación estructural, digamos, ¿no? Que se quiere hacer para mejorar todo el sistema que tiene el Ministerio Público Fiscal, y para mejorar también su estructura y su operatoria, pero son dos carriles distintos. Bien. Prometo que la próxima discutimos el Ministerio Público Fiscal, pero Hugo Balazone quería hacerte una pregunta de deporte. Sí, Hugo. Santiago, buen día. Quiero preguntarle si la Argentina avanza en la organización total de la Copa América, si esto se resuelve en estas horas. A ver, la Argentina tiene todavía el compromiso de la mitad, de la organización de la mitad de la Copa América, ¿no? Sobre esto es sobre lo que nosotros estamos trabajando, sobre la organización de la mitad de la Copa. Nosotros venimos trabajando desde el punto de vista sanitario, no desde el punto de vista de otra cosa, cuáles son las medidas y los protocolos y cómo se podría llevar adelante esta competencia internacional, pero de la mitad de lo que la Argentina se comprometió ya. Bueno, esta copa, acordate que es una copa que se debió hacer el año pasado y que por la pandemia se postergó. Ahora, por la situación que está transitando Colombia, la situación social que está transitando Colombia, se decidió no hacer la parte que hacía Colombia, no hacerla en ese país, y entiendo yo que están buscando una sede para terminarla. Sí, hay una oferta naturalmente de hacerla completa en Argentina, pero nosotros primero tenemos que terminar de resolver la parte en la que nos comprometimos. ¿Sanitariamente está en condiciones la Argentina de organizarla? Bueno, por eso ese es un poco el debate y la tarea que estamos llevando adelante. Vos pensás que hay que discutir las sedes, hay que ver esas sedes en qué situación están, cuál es la movilidad que se va a dar en cada una de esas sedes, los periodistas también, los trabajadores de la prensa que vienen a cubrir este tipo de eventos. No solo son los planteles, que en definitiva eso es algo bastante acotado, los planteles son planteles cortos, no movilizan mucha gente, sino es todo lo que se moviliza alrededor. Ahí desde el punto de vista sanitario no tenemos todavía ninguna advertencia en contra de la organización, pero también es cierto que tenemos que extremar todas las medidas para ver cuáles son fundamentalmente las condiciones que pone nuestro país para que se pueda llevar adelante la Copa. Pero eso se está trabajando.